voy a explicar el teorema del coseno. Para eso es muy importante identificar los vértices y voy a poner A, B y C. Y también es muy importante que el lado opuesto al ángulo tenga la misma letra, solo que los ángulos van a ser con letra mayúscula y los lados van a ser con letra minúscula. Pero es muy importante respetar que los opuestos tengan la misma letra, ¿sí? Para repasar un poquito, ¿cuándo tenemos que usar el teorema del seno o del teorema del coseno? Cuando estamos hablando de triángulos oblicuángulos. Y los triángulos oblicuángulos son aquellos que no son rectángulos, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer o cuál es la fórmula que vamos a utilizar en el teorema del coseno? En el teorema del coseno vamos a decir que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por b por c por coseno del ángulo A. Bien, y ustedes me van a decir seguramente, ¡qué fórmula más larga que tengo! No, no se preocupen por eso, porque fíjense que esta parte, y concéntrense solamente en esta parte, ¿no es muy parecida a Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado, no se alcanza a ver, lo voy a poner con color. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, ¿sí? ¿No es exactamente lo mismo? Lo único que nos tenemos que acordar es este último término, menos 2 por b por c por el coseno de alfa. Bien, ahora, ¿cuándo nos conviene usar el teorema del coseno? En este ejercicio que nos presentan, nos dicen que A mide 14 centímetros, que B mide 6 centímetros y que C mide 10 centímetros. Como pueden ver, me están dando los datos de los 3 lados del triángulo, ¿no es cierto? Y lo que me están pidiendo es que averigüe los ángulos A, B y C. Tengo que encontrar los 3 ángulos, o sea, el ángulo C, el ángulo A y el ángulo B. ¿Estamos? Bien, entonces, cuando ocurre esto, que los datos son los 3 lados y tengo que encontrar los ángulos, en estos casos vamos a usar nuevamente el teorema del coseno y lo vamos a recordar que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por b por c por coseno de a. Como ustedes pueden ver, mi incógnita es el ángulo A, por lo cual lo que tenemos que hacer es despejar el ángulo. A mí me gusta primero despejar la incógnita y después reemplazar por los datos, pero se puede hacer al revés, ¿sí? Pero bueno, vamos a despejar el ángulo A, o mejor dicho, vamos a despejar el coseno de A. Entonces vamos a decir que a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado es igual a menos 2 por b por
por C por coseno de A. Y ahora el menos 2 por B por C lo vamos a pasar para el otro lado dividiendo. ¿Por qué? Porque está multiplicando el coseno de A. Entonces, lo corro más acá, vamos a decir que A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado sobre menos 2 por B por C va a ser igual al coseno de alfa, de A o de alfa, como quieran llamarlo, ¿sí? Noten que acá me está dando un signo negativo, ¿sí? Por ahora les voy a pedir solo que presten atención a este signo negativo y después les explico por qué. Bien, entonces ahora sí vamos a reemplazar por los datos que tenemos y vamos a decir que el coseno de A va a ser igual a A, pero A mide 14, entonces vamos a decir 14 centímetros al cuadrado menos B al cuadrado, pero B mide 6 centímetros. Y también lo elevamos al cuadrado, menos C, y C mide 10 centímetros. Como repito siempre, yo sé que las unidades de medida son engorrosas, incómodas, pero úsenlas en su beneficio. ¿Por qué? Porque las unidades tienen que cuadrar. Entonces es una forma fácil de verificar si estoy haciendo las cosas bien con las unidades de medida. ¿Y por qué lo estoy poniendo entre paréntesis? Porque este cuadrado me afecta tanto la parte numérica como los centímetros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, continuamos. Y esto lo vamos a dividir por 2 por B, que una vez más es 6 centímetros, por 10 centímetros y listo. Perdón, acá me estoy olvidando del menos, no me olvido del menos, ¿sí? Listo. Vamos a desarrollar la fórmula. Entonces, coseno de A es igual, si lo hacemos con la calculadora, 14 al cuadrado me da 196 centímetros cuadrados menos 36 centímetros cuadrados menos 100 centímetros cuadrados, ¿sí? Y 2 por 6 es 12 y 12 por 10 es 120. Esto lo vamos a dividir por menos 120 y una vez más, centímetro por centímetro son centímetros al cuadrado. Si hacemos esta cuenta, 196 menos, si sumo estos dos, me da 136, me da 60 centímetros cuadrados sobre menos 120 centímetros cuadrados. Una vez que tengo 60 centímetros cuadrados dividido menos 120 centímetros cuadrados, lo que voy a hacer es simplificar los centímetros cuadrados con los centímetros cuadrados. Por eso es tan importante que respetemos las unidades de medida. ¿Por qué? Porque las funciones trigonométricas no tienen unidades de medida. Entonces, está bien que al simplificar las unidades de medida me quede sin unidad de medida. Bien, por último, simplifico este 0 con este 0 y me termina quedando 6 dividido 12, que es, 6 dividido menos 12, que es menos 1/2, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Nosotros acá averiguamos lo que es el coseno del ángulo, que es igual a menos 1/2. Lo que nosotros tenemos es que el coseno del ángulo es menos 1/2. Entonces, ustedes vieron que lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa dividiendo.
El coseno también pasa con su inversa. Entonces lo vamos a plantear como, que el ángulo A va a ser igual al coseno a la menos 1 de 0,5, de menos 0,5, ¿sí? ¿Por qué? Porque poner un medio o poner 0,5 es exactamente lo mismo. Y se acuerdan que les hablé de este menos. ¿Por qué es este menos? Porque el coseno, cuando está comprendido el coseno del ángulo entre los 90 y los 180 grados, el coseno siempre va a dar negativo. Entonces, acá me está dando la pauta de que el ángulo que voy a encontrar va a ser entre 90 y 180 grados. Por lo tanto, va a ser obtuso, ¿sí? Entonces, si yo con la calculadora hago el coseno a la menos 1 de menos 0,5, voy a obtener que el ángulo es igual a 120. Ahora les muestro cómo lo hago con la calculadora para que lo tengan. Entonces, para hacer el coseno a la menos 1 de menos 0,5, con la calculadora vamos a hacer Shift, coseno, aprieto esta coseno, y acá voy a abrir paréntesis. ¿Por qué? Porque tengo un menos. Abro paréntesis y pongo menos, y ya sea que lo ponga en fracción, un medio o 0,5 me va a dar exactamente lo mismo. Voy a poner 0,5 por una cuestión de comodidad y aprieto el igual y me da 120 grados, que es lo que escribí acá. Bien, ya tenemos el ángulo A. Ahora vamos a encontrar el ángulo C, ¿sí? Para encontrar el ángulo C, podemos volver a usar el teorema del coseno, pero en realidad es mucho más complicado usar el teorema del coseno. En realidad, si yo quiero averiguar ahora este segundo ángulo, me conviene usar el teorema del seno. ¿Por qué? Porque es mucho más simple. No quiere decir que no se pueda usar el teorema del coseno, solo que el teorema del seno es más fácil. Entonces, si yo quiero averiguar el ángulo C, me va a convenir poner el seno de C en el numerador. Lo voy a poner con así. Entonces, el seno de C, y a eso lo voy a dividir por el lado opuesto, ¿no es cierto? Porque siempre en el teorema del seno dividimos el ángulo dividido el lado, o el lado dividido el seno del ángulo, ¿no es cierto? Y C dijimos que vale 10 centímetros. Y esto va a ser igual al seno de A, porque ya tengo el seno de A, porque lo acabo de encontrar. Y lo voy a dividir por A. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Despejar el seno de C. Entonces, el seno de C va a ser igual. Esta fracción me queda tal cual. Entonces voy a poner que el seno de A sobre A, y estos 10 centímetros los paso para el otro lado multiplicando. Bien, una vez que tengo despejado el seno de C, vamos a reemplazar por los datos de problema. Entonces, vamos a decir que el seno de C va a ser igual al seno de A. Y el seno de A lo hacemos con la calculadora, que es el seno de 120, se alcanza a ver, que me da 0,866. Vamos a redondear en 0,87. ¿Les parece? Entonces vamos a hacer 0,87 por
10 centímetros dividido 14 centímetros, ¿sí? Como yo ya tengo acá la calculadora con el 0,866, lo multiplicamos por 10 y lo dividimos por 14. Y eso me da 0,62, lo redondeamos, ¿les parece? Entonces me queda 0,62, ¿sí? Pero una vez más, lo que yo encontré acá es el seno de C, no encontré C. Entonces vamos a pasar el seno para el otro lado con la función inversa, que es el seno a la menos 1 de 0,62. Y con la misma calculadora que ya tengo el 0,618, lo que vamos a hacer es apretar el Shift, el seno, el answer, ahí se alcanza a ver, el answer, y finalmente el igual. Y me termina dando que el ángulo es de 38,21 grados. Entonces, C va a valer 38,21 grados. Pero esto está en sistema decimal y los ángulos se miden en sistema sexagesimal. Entonces, cuando lo tengo en decimal, aprieto las comillitas estas y se me convierte en sistema sexagesimal, que equivalen a 38 grados, 12 minutos y 48 segundos. ¿Sí? Listo. Ya tengo, ¿se alcanza a ver bien? Sí, porque a veces cuando uso la calculadora la cámara se desenfoca y tarda un poquito en enfocarse. Entonces ya tengo el ángulo C, ¿no es cierto? Bien, ¿qué nos falta averiguar ahora? Es el ángulo B. ¿Y cómo vamos a hacer para encontrar el ángulo B? Entonces, para encontrar el ángulo B, lo puedo hacer en sistema decimal o en sistema sexagesimal. Se los voy a hacer de las dos formas para que vean la diferencia, ¿sí? Habíamos dicho que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Si a eso le restamos 120 que encontramos de A, y a eso le restamos los 38,21 del ángulo C que encontramos, y esto está expresado en sistema decimal, ¿sí? Y eso me da 21,79 grados. Fíjense que me está dando 21,79 la resta. ¿Estamos de acuerdo? Si esta misma cuenta lo quiero hacer en sistema sexagesimal, vamos a poner el 180, comillas, y es muy importante que después de cada número pongamos las comillas porque si no la cuenta no sale, menos 120, comillas, menos el ángulo C en sistema sexagesimal. Y eso va a ser 38, comillas, 12, comillas y 48, comillas. Tengan en cuenta que este 48 está redondeado, por lo cual va a haber una pequeña variación con respecto al sistema decimal. Comillas también ahí, porque si hay una comilla que me olvidé, la cuenta no sale. Y efectivamente me da 21 grados, 47 minutos y 12 segundos. Entonces, como vimos con la calculadora, si yo hago 180 menos 120 menos 38,21 en sistema decimal,
obtengo 21,79 grados en sistema decimal. Si lo convertimos en sistema sexagesimal, me da 21 grados 47 minutos 24 segundos. Y ustedes vieron que con la calculadora, si lo restamos en sistema sexagesimal, como hubo un redondeo adicional, a eso se debe la diferencia de estos 12 segundos, ¿sí? Bien, entonces podemos completar y anotar que el ángulo B mide 21 grados, 47 minutos y 24 segundos y con eso terminamos de encontrar los tres ángulos que me pedían. Muchas gracias a todos. Acá les dejo un nuevo ejercicio para que practiquen y el resultado va a aparecer en 10 segundos.